amigos, es un verdadero privilegio para mí tener esta nueva oportunidad de comunicarme con ustedes una vez más y pues de continuar con la lectura del libro de Juan, el discípulo amado de nuestro Señor. Y pues para mí es una dicha muy grande poder hacer esto y además compartir con ustedes los comentarios y pues las cosas que el Señor me pone en el corazón, que son importantes recalcar de alguna manera para fijarlas en el corazón, en la mente del creyente, del que verdaderamente le ha entregado su fe al único Dios que vino a visitarnos en la persona del Señor. Entonces, bueno, vamos a comenzar entonces con la lectura del capítulo 13 de Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo el Señor que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo el Señor que el Padre le había dado todas las cosas en la mano y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió el Señor y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. El Señor le dijo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y el Señor le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho el Señor esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual el Señor amaba, estaba recostado al lado del Señor. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho del Señor, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondióle el Señor: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces el Señor le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto, más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que el Señor le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces cuando hubo salido, dijo el Señor: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él.
Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Y el Señor le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y el Señor le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Entonces, este es un capítulo bastante fuerte y muy bonito a la vez, porque a mí pues me llama mucho la atención algunos aspectos aquí que, bueno, quiero comenzar a comentar. Tenemos que entender que todo esto se produce verdaderamente un poco antes de la fiesta de Pascua, de la fiesta del Pesaj de los judíos, en donde el pueblo de Dios está celebrando, conmemorando, recordando, trayendo a la memoria nuevamente, anualmente, como debe hacer, la salida de Egipto, guiados en aquel momento por Moisés. En esa preparación, el Señor también entra a la cena con los discípulos, y entonces pues, después de haber cenado, el Señor procede a uno de los actos más humildes que desde aquel entonces una persona puede hacer, y es limpiarle o lavar los pies a otra persona. Dentro de la, digamos pues, dentro de la cultura oriental y arábica y de esas zonas, el lavado de los pies es una cosa muy importante. Es una cultura donde pues lavarse los pies antes de entrar en las casas es muy importante, ¿okay? Llevar los pies limpios antes de acostarse en las camas es muy importante también. Pero hay un aspecto muy importante que aquí nosotros no podemos olvidar, y en el sentido bíblico y lo que se nos muestra en las escrituras primeras del Antiguo Testamento me refiero, es que los sacerdotes son instruidos de que deben entrar con los pies limpios y descalzos a lo que es el templo, a lo que es el tabernáculo, al lugar donde está el arca, al lugar donde está la presencia del Señor. Entonces, nosotros recordando esto, y aquí yo les voy a poner cuál es el pasaje del Antiguo Testamento donde se nos muestra esto, algunos de ellos, ¿no? Recordemos que el Señor está preparando, se está despidiendo prácticamente de sus discípulos. Él no los va a ver juntos, sino hasta después de su resurrección. Entonces, en este momento, Él como Mesías, como el Maestro, Él dice: he venido a enseñarles. Y quiero decirles algo, las escrituras se quedan cortas. Esto es un sumario, esto es un resumen de lo que los discípulos aprendieron del Señor. Dice que si se escribiesen libros que no alcanzarían, pues los libros, el papel y los lápices para escribir todas las cosas y las maravillas que hizo el Señor cuando vino a la tierra. Entonces esto simplemente es un compendio de lo que es más impactante, de lo que el Señor decidió que es lo más importante y que debía ser suficiente para despertarnos a la conciencia de quién es nuestro Señor y quién es Dios, ¿no? Entonces, aquí pues lo que nosotros estamos viendo es que el Señor está preparando a sus discípulos, a estos hombres que caminaron con el Señor durante 3 años, tenemos entendido. Durante este tiempo
de su, bueno, donde se abren los cielos, donde verdaderamente ya es el tiempo de que Él se muestre en su completa naturaleza divina hacia el pueblo de Israel. Estos hombres caminan con Dios, caminan con el Señor, lo conocen, lo han escuchado, han aprendido de Él, han tenido la oportunidad de preguntarle cosas y el Señor se las responde de una manera diferente, porque son sus discípulos, son sus alumnos. Ellos son los escogidos del Señor para llevar el mensaje y para escribir estas cartas después. Todo esto tiene ¿cómo se llama? Una finalidad, como decimos, trascendental, que va después pues del tiempo presente. Esto es por siempre y para la eternidad. Entonces estos hombres escogidos que han pasado este tiempo con el Señor, el propio Señor los prepara a ellos, porque Él está preparando los pies de los discípulos para entrar en el tabernáculo del Señor, para que el mismo Espíritu Santo pueda entrar en ellos, puesto que el Señor les dice, Pedro, que le responde de una manera muy humana, muy franca, le dice, no Señor, pero ¿cómo me vas a lavar los pies? Entonces le dice, pero si me vas a lavar los pies, me vas a tener que lavar la cabeza, las manos, porque imagínate, mira quién soy, ¿no? Entonces el Señor le dice, te estoy lavando los pies, porque es lo único que falta, lavarte, para que entres en el tabernáculo. Ustedes van a ver las puertas de los cielos abiertas. Ustedes van a tener una comunión con Dios directa. Entonces yo les estoy lavando los pies porque ustedes van a entrar al templo verdadero de Dios, que es el Señor mismo. Recordemos que después de la resurrección Él sopla con su aliento parte de su espíritu y entonces lo infunde en estos discípulos. Entonces este es un poco el mensaje de lo que el Señor está haciendo, porque le dice a ustedes, yo les he hablado, yo he sido sus maestros, bueno, yo tomo posesión de siervo, pero yo los limpio, porque el Señor es el único que puede limpiar los pies de un discípulo, de un individuo, de una mujer. Él es el que los lava. Nosotros entendemos que nosotros no podemos entrar al lugar santo, y olvídense de las iglesias de hoy, olvídense de esos lugares, porque allí no está la presencia del Señor. La presencia del Señor está donde es invocado y donde Él mismo se da a conocer, a amar, a buscar. Entonces, en ese lugar de santidad, nosotros no podemos entrar con zapatos, porque los zapatos recogen el sucio de afuera. Y nosotros tenemos que entrar descalzos, sin protección en los pies, con unos pies limpiados por el Señor. Porque los pies descalzos involucran que yo estoy confiando en el Señor, que Él va a quitar las piedras, que Él va a limpiar el camino por el cual el discípulo va a pasar y va a caminar, y no va a encontrar estorbos, ni nada que le vaya a producir al discípulo dolor o que lo vaya a ensuciar. El Señor toma ese lugar del siervo de un rey. A los reyes y a las personas de dinero les lavaban los pies. Entonces el más grande de todos toma la posición más humilde de todas. Y entonces el Señor dice que les entrega un nuevo mandamiento. Y ese nuevo mandamiento es que se amen los unos a los otros. Ahora, ¿este mandamiento anula los mandamientos anteriores? No, amigos, porque si usted quiere saber qué es amarse los unos a los otros, nosotros vamos a tener que ir a los mandamientos para saber qué es amarse el uno al otro.
Lo que nos pide nosotros el Señor aquí es que se laven los pies los unos a los otros. Entonces es importante que nosotros comprendamos que entre quienes han sido llamados a la fe al Señor, nosotros procuremos limpiarnos los pies los unos a los otros para poder entrar en ese lugar sagrado que en realidad entra en nosotros. El lenguaje espiritual, como lo demuestra nuestro Señor, es bastante difícil de explicar, pero bueno, podemos pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu para poderlo comprender y recibir. Dice el Señor que quien recibe al Señor, recibe también al que lo envió. Y aquí está hablando el Señor, cuando nuestro Señor Dios habla de Dios y de Padre, se está refiriendo al Espíritu Santo. Se está refiriendo al gran Espíritu Santo, Creador y Salvador, que es Él mismo. Entonces el Señor dice que el que le recibe a Él está recibiendo a quien lo envió. Es decir, quien recibe al Señor está recibiendo al Espíritu Santo. Una parte muy bonita, antes de proseguir, que está en el versículo 8, que dice el Señor: si yo no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si el Señor no nos lava, es decir, nosotros procuramos, ponemos nuestra libre albedrío y nuestra voluntad en hacer las cosas como el mandamiento nos revela y nos dice, entonces nosotros estamos haciendo nuestra parte. Pero en realidad el lavado de los pies, el lavado del alma, en realidad, es algo que el Señor hace. En otro sentido, quiero decirles lo siguiente: hay un momento y un tiempo determinado en el que el Señor considera que su discípulo, que su siervo, es limpio, es verdaderamente limpio. Y entonces el Señor le hace ver que ha sido limpiado. Porque nosotros recordemos, bueno, y aquí me voy a meter en un tema que no voy a profundizar ahora mismo, pero que ustedes pueden investigar. El Señor bautiza con el Espíritu y con fuego. Entonces, el hecho de ser limpiados significa, por el Señor, significa que el Señor nos va a manifestar que eso se está produciendo, que el Señor nos está limpiando, que nosotros hemos sido limpiados, para poder entonces entrar en esa comunión junto con el Señor, de poder entrar a los lugares celestiales que Él nos dé acceso. El mensaje del Señor es completamente espiritual. Si nosotros no comprendemos que estamos entrando en el mundo espiritual de la pureza de Dios, donde, ¿cómo se llama?, quien está a cargo y en control es el Espíritu Santo. Entonces nos estamos perdiendo el gran tesoro que nos muestran las Escrituras y que pues es confirmado por el misticismo judío, la cábala y muchas otras cosas que nos enseñan. No donde nosotros debemos salir adoctrinados y lavados del cerebro, sino que nos enseñan muchas cosas y muchos detalles que son importantísimos para nosotros en esta vida y en este mundo material en donde vivimos. Nosotros necesitamos este conocimiento, sobre todo los que hemos sido llamados a la fe en el Señor y que en realidad nos gozamos en este conocimiento y en este camino, en este caminar, en esta hermosísima aventura que es vivir de la mano y caminar en este mundo tomados de la mano del Señor. Entonces, el Señor es el que muestra si los pies están lavados o no. Entonces, y esas cosas son privadas y particulares, esas cosas uno no las tiene que decir, porque cuando suceda me imagino que será una cosa muy preciosa, ¿no? Y dice aquí que Él deja ver que evidentemente hay uno de ellos que lo va a entregar y sus discípulos amados, que son Pedro y Juan, pero en este caso, generalmente cuando yo digo vamos a leer el capítulo X de Juan, el discípulo amado del Señor, es porque él mismo se llama el discípulo amado del Señor, ¿no? Pero en realidad dos de los discípulos más importantes
que Dios amó profundamente por algunas razones que en realidad no sabemos, pero algunas cualidades especiales tenían estos dos hombres, fueron Juan y Pedro. Entonces Pedro le hace señas a Juan y le dice, pregúntale quién es ese que lo va a entregar. Y Juan le pregunta al Señor, ¿quién es ese que te va a entregar? Y el Señor le dice, a este que le voy a entregar el trozo de bocado de pan. Y entonces es con el trozo del bocado, con el trozo de pan que lo introduce en su boca, cuando el Señor le está diciendo, es la hora. Ahora sí, sal, ve y haz lo que tienes que hacer. Es el momento. Ahora sí, yo digo, no es que Satanás es el que dice, no. Ahora yo te digo, ve y haz lo que tienes que hacer. Hazlo ya, hazlo pronto. Porque en las manos del Señor, como sabemos, está la potestad de hacer todas las cosas y de decidir todas las cosas. Entonces, pues él mismo sabiendo a quién había escogido y que el mismo Judas pues era ladrón y todas esas cosas que el Señor sabía acerca de esta persona, todo lo sabía. Entonces le dice, anda y ya es el momento, este es el momento, anda, ve y pues haz lo que tienes que hacer. Y entonces, bien interesante dice aquí, cuando él pues hubo tomado el bocado, Judas, luego salió y era ya de noche. Esto no es una coincidencia cuando el Señor nos viene reiterando continuamente que Él se mueve en la luz y en el día. Y que Él es como la luz del día y que el que anda en el día no anda en tinieblas. Entonces el Señor nos está diciendo aquí que salió Satanás en la noche a hacer lo que Él tenía que hacer. Entonces tengamos, ¿cómo se llama? Bueno, muchísimo cuidado, porque la oscuridad y hacer las cosas en la oscuridad y a lo escondido y en las tinieblas y con todas esas cosas no son cosas buenas. Allí no está la presencia del Señor. Donde hay oscuridad no hay presencia del Señor. Entonces cuidado y busquemos no andar en la oscuridad, no hacer las cosas en lo oculto, en lo escondido, en la noche, en el sentido literal y en el sentido, digamos, espiritual. Caminemos en verdad, caminemos en la luz, caminemos bajo la tutela y la mano y la guía de nuestro Señor. Y bueno, y también es muy bonito ver cómo al final el Señor les dice que de momento a donde Él va, pues sus discípulos no pueden ir. Y entonces Pedro, que tenía ese interés continuamente y entonces tenía esas conversaciones, digamos así, bastante emocionales, ¿no? Con el Señor, le decía, pero ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti, le dice, porque lo amaba. En realidad Pedro amaba al Señor, pero no había sido ungido, no había sido llenado de ese poder como para hacer las cosas de la manera que el Señor quería que no para no hacer las cosas como el Señor no quería que las hiciese, porque en realidad Pedro estaba haciendo las cosas según la voluntad del Señor, evidentemente, sino que aún Pedro pues estaba como, digamos, bajo su mente mundana, aprendiendo, tratando de comprender al Señor y quién era y entender un poco la complejidad de las parábolas y de las cosas que el Señor les enseñaba. Entonces él era así como muy lanzado, ¿no? Entonces le decía, yo quiero ir, mi vida pondré. Y el Señor, yo me imagino que con mucho amor le dijo, tu vida pondrás por mí, Pedro. Le dice, de cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Porque esa debilidad humana estaba allí todavía y era necesario que estuviese porque
Pedro hubiese podido haber puesto su vida en peligro si hubiese aceptado realmente que era discípulo del Señor en ese momento. Y sabemos que era necesario de que Pedro fuese preservado porque el Señor le dio una misión importante a Pedro, que fue, apacentar y guiar a sus ovejas, pero no en Roma, porque no hay indicaciones científicas de que Pedro alguna vez haya ido a Roma, ni de que fuese el fundador de la iglesia romana, todo lo contrario. Es imposible que esto sea así por las razones obvias que observamos, ¿no? Esa iglesia no es una iglesia de Dios. Entonces, como ninguna de las iglesias en realidad, en realidad hay algunos lugares donde sí se enseña y se enseña la palabra, cómo no, pero pues bueno, ya hemos discutido ese tema bastantísimo, son muy corruptas, entonces es imposible que en un lugar haya luz y sombra, tinieblas y luz. No, porque el Señor dice que donde Él está la luz, no pueden permanecer las sombras ni las tinieblas. Entonces el mismo concepto y el mismo principio se transfiere a esos lugares. Entonces, inclusive a nuestra propia persona, el Señor comienza a llenar los espacios en donde había muchísima oscuridad, muchísima neblina, muchísima, inclusive suciedad. Entonces, Él empieza a hacer ese trabajo de limpieza. Entonces, termina aquí este capítulo con estos comentarios míos personales y yo, los dejo para que ustedes también hagan sus propios comentarios, comenten, lean de nuevo el capítulo y sigamos avanzando entonces en la lectura de Juan, que si Dios permite, entonces nos veremos en la próxima oportunidad con la lectura y los comentarios del capítulo 14 de Juan. Muchísimas gracias por su atención y que el Señor los bendiga inmensamente. Gracias.